La guerra había durado 12 años. 12 largos años de naves ardiendo en el espacio, colonias destruidas y millones de muertos en ambos bandos. La coalición galáctica esperaba que la humanidad se rindiera en unos meses. Se habían equivocado. Cabo se encontraba en la sala de observación de la estación neutral, observando cómo atracaba la nave de la delegación humana. Su piel plateada reflejaba la fría luz de la ventana. Ella se había ofrecido voluntariamente para esta tarea porque creía en el deber. Su pueblo, los Centauri, habían construido su imperio sobre el orden y la razón. Este matrimonio traería paz. Era lógico. Había estudiado a los humanos extensamente durante los últimos 3 meses. Eran criaturas violentas impulsadas por la emoción más que por el pensamiento. Vivieron vidas cortas y tomaron decisiones impulsivas. La coalición los había subestimado, sí, pero solo porque los humanos luchaban con una locura desesperada que desafiaba el sentido estratégico. Ahora bien, esa locura había costado demasiadas vidas. El vínculo matrimonial garantizaría que ambas partes mantuvieran la paz. La puerta se abrió detrás de ella. El embajador Velis entró, su piel verde más oscura de lo habitual por la preocupación. Los humanos han llegado, dijo. Su elección es inesperada. ¿A quién enviaron? Kira preguntó. Un hombre llamado Daniel Wright. Estaba registrado como coordinador de defensa de la colonia. Esperábamos que enviaran a un guerrero o a un político importante. En cambio, enviaron a alguien de logística. Kalira sintió que la satisfacción se instalaba en su pecho. Los humanos ya mostraban debilidad. Habían enviado a alguien prescindible, alguien a quien no valoraban. Esto haría que el arreglo fuera más fácil de controlar. ¿Cuándo lo conoceré? En 1 hora. La ceremonia tendrá lugar mañana al mediodía. Sira asintió. Regresó a sus aposentos y revisó una vez más el limitado expediente de Daniel Wright. Cabello castaño, estatura media, 34 años. Había trabajado en varios mundos coloniales durante la guerra, coordinando suministros de defensa y evacuaciones civiles. Nada destacable, nada que amenace la perfección. La sala de reuniones era más pequeña de lo que esperaba. Los humanos habían solicitado una presentación privada, solo las 2 personas que se casarían. Sin diplomáticos, sin testigos. Daniel Wright ya estaba esperando cuando ella entró. Se quedó de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras la espalda, mirando las estrellas. Llevaba ropa sencilla, no uniforme. Cuando se giró para mirarla, Kalira observó cada detalle. Parecía cansado. Unas sombras profundas rodeaban sus ojos. Su rostro estaba tranquilo, pero no pacífico. La estudió de la misma manera que ella lo estudiaba, su mirada recorriendo sus rasgos sin expresión. Kyra Bass, dijo, su voz era tranquila y cuidadosa. Gracias por aceptar esto. Es mi deber hacia mi pueblo, respondió. Como es tuyo. Sí. Sonrió levemente, pero la expresión no llegó a sus ojos. Deber. Se sentaron uno frente al otro en una mesa pequeña. La conversación siguió el guión que ambas partes habían preparado. Discutieron los términos de su acuerdo, el cronograma que seguirían, las apariciones que harían. Daniel estuvo de acuerdo con todo. No discutió ni negoció. Él simplemente asintió y aceptó. Le molestaba, aunque no podía decir por qué. Entiendes que esto es un arreglo político. K dijo, compartiremos alojamiento, pero no se espera nada más. Entiendo. Necesitarás aprender nuestras costumbres. Habrá muchos eventos en los que deberás representar adecuadamente a la humanidad. Haré lo mejor que pueda. La ceremonia de unión Centauri creará un pequeño vínculo empático entre nosotros. Es tradicional y obligatorio que el matrimonio sea reconocido por la coalición. Nos permitirá percibir el estado emocional general de cada uno. Nada más. Por primera vez, algo brilló en los ojos de Daniel. Se fue demasiado rápido para que Kira pudiera identificarlo. Está bien, dijo. La reunión duró 1 hora.
Cuando terminó, Kalira se sintió segura. Daniel Wright era exactamente lo que parecía ser. Un ser humano común y corriente, cansado de la guerra, que acepta su deber sin quejarse. Ella podría trabajar con esto. La ceremonia de la boda tuvo lugar en el salón más grande de la estación. Asistieron representantes de 47 especies de la coalición. Los humanos enviaron solo 12 personas. Kira notó que parecían tristes en lugar de felices. Tal vez los humanos se lamentaron cuando perdieron a su gente a manos de otras especies, aunque fuera temporalmente. El ritual de unión de Centauri requería que ella tomara la mano de Daniel y dijera las palabras tradicionales, mientras un escáner neuronal creaba el vínculo empático. La tecnología era antigua, refinada durante miles de años. Fue seguro y sencillo. Kira tomó la mano de Daniel. Su piel estaba cálida, más cálida de lo que ella esperaba. Ella comenzó a decir las palabras en su lengua materna. Y para su sorpresa, Daniel les habló a ella. Su pronunciación era perfecta. El escáner neuronal se activó. Por un momento, Kaya sintió que se formaba el vínculo. Un hilo delgado que conecta su conciencia con la de él. Y en ese momento, sintió algo más, algo inmenso, algo que hizo que su piel brillara de un blanco intenso por la sorpresa. Fue como tocar la superficie de una estrella. Un calor inmenso, una presencia ardiente que existía justo debajo del exterior tranquilo de Daniel. Por un segundo sintió los bordes de algo incomprensible. Entonces la expresión de Daniel se tensó ligeramente y la sensación desapareció. El enlace se estableció con normalidad. Ahora podía sentir sus emociones, pero solo débilmente, tranquilas, controladas, vacías. Se dijo a sí misma que lo había imaginado. Los nervios de la boda, el estrés de la ceremonia, pero sus manos temblaban cuando firmaron los documentos. La recepción fue breve. Los funcionarios de la coalición la felicitaron. El representante humano estrechó la mano de Daniel con expresiones que ella no pudo interpretar. Una mujer humana mayor sostuvo los hombros de Daniel y le susurró algo. Daniel asintió y susurró en respuesta. Los ojos de la mujer estaban húmedos. Esa noche, viajaron a la constelación de naves diplomáticas humanas. La nave era más pequeña que los diseños de Centauri, pero de alguna manera se sentía más grande por dentro. La tripulación era profesional y distante. Acompañaron a Kalira y Daniel a sus habitaciones compartidas y los dejaron solos. Kalira inmediatamente comenzó a reorganizar el espacio. Movió los muebles para que coincidieran con los estándares de la coalición, ajustó la iluminación y reorganizó las áreas de almacenamiento. Daniel observó en silencio durante unos minutos, luego simplemente movió sus pertenencias a los espacios que ella dejó disponibles. «Puedes objetar», dijo K, molesto por su aceptación. «Estas también son tus habitaciones». «No me importa», dijo Daniel. «Ponte cómodo. ¿Tienes opiniones sobre algo?» Daniel la miró durante un largo rato. «Muchos, pero ninguno por lo que valga la pena pelear contigo». Se disculpó y se fue a dormir al dormitorio. Kira se quedó en el área común, revisando los informes de la coalición y preparándose para su primera aparición oficial. Ella se fue a la cama horas más tarde. Daniel ya estaba dormido o fingía estarlo. Kaler yacía en la oscuridad pensando en la ceremonia. Sobre ese momento cuando sintió algo imposible. En la tercera noche a bordo de la constelación, Kayer se despertó repentinamente. La habitación estaba oscura excepto por el tenue resplandor de los sistemas de la nave. Ella utilizó su visión nocturna mejorada para mirar a su alrededor. Daniel estaba de pie en la ventana mirando las estrellas. Se quedó completamente quieto, con las manos a los costados. Había algo mal en su postura. Algo inhumano en la forma en que no se movía en absoluto, ni siquiera respiraba visiblemente. Kerr lo observó en silencio. Mientras miraba, pensó que vio algo. Un brillo en el aire a su alrededor, como calor elevándose desde tierra caliente, como si el espacio a su alrededor se estuviera doblando ligeramente, deformándose de maneras que no deberían ser posibles.
Ella parpadeó con fuerza. El brillo desapareció. Quizás nunca había estado allí. Daniel giró la cabeza, sin sobresalto, como si supiera que ella estaba despierta. ¿Necesitas algo?, él preguntó. Su voz era tan tranquila y gentil como siempre. No, dijo Ser. Estoy bien. Intenta descansar un poco. Mañana tendremos ese desayuno diplomático. Regresó a la cama y en cuestión de minutos se quedó dormido. Kira permaneció despierta durante un largo rato, mirando al techo. Soñaba con soles ardientes, con estrellas que explotaban en silencio, con calor sin luz y con fuego sin humo. En el sueño, Daniel estaba en el centro de una estrella moribunda y estaba llorando. Cuando se despertó, Daniel ya estaba levantado preparando el desayuno en su pequeña cocina. Él le sonrió y le preguntó si quería café o té. Todo parecía normal. Todo parecía estar bien, pero Kira no podía quitarse la sensación de que se había casado con algo que no entendía, algo mucho más peligroso que un simple coordinador humano. Ella apartó el pensamiento y comenzó a prepararse para el día. Había trabajo que hacer, apariencias que salvar, una paz que mantener. Cualquier cosa extraña que percibiera en Daniel Wright, probablemente no era nada, solo su imaginación trabajando en el estrés de una nueva vida. Ella casi lo creyó. 3 semanas después de casarse, Sira sintió que estaba perdiendo la cabeza. No porque Daniel fuera difícil, todo lo contrario. Era demasiado fácil, demasiado complaciente, demasiado perfecto. Se habían mudado a Harmony Edge, una enorme estación de la coalición que servía como centro diplomático para 17 sectores. Kira se sintió más cómoda aquí, rodeada de una arquitectura familiar y de gente que entendía la estructura social adecuada. Ella había comenzado a presentar a Daniel a la sociedad de coalición, confiada en que podría convertirlo en un socio aceptable para las funciones públicas. Absorbió cada lección sin quejarse. Aprendió cada costumbre a la perfección. Cualquier insulto dirigido a la humanidad él lo ignoraba con una sonrisa. No fue natural. El primer gran evento fue una recepción ofrecida por el embajador de Eltari. Los Elari eran una especie orgullosa, altos y cubiertos de escamas de bronce. Habían perdido un territorio significativo a manos de las fuerzas humanas durante la guerra y guardaban profundos rencores. Kalira vestía túnicas formales Centauri que cambiaban de color según su estado de ánimo. Los había configurado en un azul plateado controlado, proyectando una autoridad tranquila. Daniel llevaba un traje humano sencillo, negro y nada destacable. El salón de recepción estaba abarrotado. Cientos de representantes de la coalición se reunieron y discutieron sobre política y comercio. Kira guió a Daniel a través de la multitud, presentándole figuras clave. Era educado, hablaba cuando se le hablaba y pasaba a un segundo plano cuando no era necesario. Entonces se acercó el almirante Corus. El comandante militar Eltari estaba borracho. Sus escamas se oscurecieron aún más por el alcohol. Miró a Daniel con abierto desprecio. Así que esta es la mascota humana, dijo Cora en voz alta. Varias conversaciones cercanas se interrumpieron. Daniel sonrió. Almirante, un placer conocerle. ¿En serio? Tu especie mató a 300.000 de los míos, quemó 6 de nuestros mundos coloniales, y ahora estás aquí en nuestra estación fingiendo ser civilizado. La guerra nos costó caro a todos, dijo Daniel en voz baja. Lamento sus pérdidas. Cora se acercó más. Lo siento, lo siento. Miró a la multitud que se estaba reuniendo. Los humanos asesinan a millones y piden perdón. Dime, mascota, ¿a cuántos de los míos mataste personalmente? Kira se movió para intervenir. Pero Daniel le tocó el brazo suavemente. Su mano estaba muy caliente. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi gente, dijo Daniel. Lo mismo que usted hizo, almirante. Éramos soldados. Seguimos órdenes. Ahora tenemos una oportunidad de tener paz. ¿Paz? Corus se rió amargamente. No hay paz con los animales.
Deberíamos haberte sacrificado cuando tuvimos la oportunidad. La multitud se quedó en silencio. Todos observaban a Daniel, esperando su reacción. Esperando que los humanos muestren su famosa violencia. Daniel simplemente sonrió. Quizás tengas razón. Disculpe. Necesito un poco de aire. Se alejó tranquilamente. Cortés lo vio irse y de repente se estremeció. Sus escamas se acolchan. Sin decir otra palabra, el almirante se dio la vuelta y abandonó rápidamente la recepción. Kira encontró a Daniel en una plataforma de observación 20 minutos después. Se quedó de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, observando los barcos moverse en la distancia. «Lo manejaste bien», dijo ella. «¿Lo hice?» Daniel no se dio la vuelta. «Dejé que me insultara a mí y a mi especie delante de todo el cuerpo diplomático. Mantuviste la calma. No les diste motivos para cuestionar la paz». Sí. La voz de Daniel, era plana. «Me quedé en calma». Kira lo estudió. Podía sentir el vínculo empático, débil pero presente. Sus emociones deben ser legibles. Pero lo único que sentía era ese mismo vacío controlado, como una habitación sin todos los muebles. El almirante estaba asustado cuando se fue. Dijo. «¿Por qué?» «No sé. Quizás recordó algo desagradable». «Daniel, ¿qué pasó en la guerra?» «Su archivo es demasiado limitado». «¿Qué hiciste realmente?» Daniel finalmente se giró para mirarla. Sus ojos cansados se encontraron directamente con los de ella. «Hice lo que tenía que hacerse para proteger a mi gente, tal como tú lo harías por la tuya». «Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo». La dejó parada sola en la plataforma de observación. Esa noche, Kira accedió a su autorización diplomática y buscó más información sobre Daniel Wright. Los registros oficiales mostraban sus posiciones en varias colonias, su trabajo de coordinación, sus horarios de evacuación. Nada inusual, pero había lagunas. Grandes periodos de tiempo en los que su ubicación simplemente figuraba como clasificada, incidentes en los que su nombre aparecía en informes redactados y su nivel de autorización de seguridad era mucho más alto del que cualquier coordinador de logística debería necesitar. Encontró una referencia a algo llamado el incidente de Próxima. Los detalles estaban guardados tras un cifrado militar que no podía descifrar, pero la fecha estaba allí hace 3 años y había un informe de bajas. 3.000 soldados de la coalición fallecieron. Daniel había estado presente en Próxima. El informe lo enumera como observador civil. Nada más. Kira intentó acceder a más archivos. Todos los caminos conducían a callejones sin salida o advertencias clasificadas. Era una diplomática de alto rango con amplia autorización, pero alguien había enterrado profundamente la verdadera historia de Daniel Wright. Ella regresó a su aposento, frustrada. Daniel estaba leyendo un libro de papel en sus manos. Algo sobre la historia humana. «Traté de investigar tus antecedentes», dijo directamente. «No encontré nada». Daniel cerró su libro. «Lo sé. Entonces dímelo tú mismo. ¿Qué estás ocultando?» «No estoy ocultando nada. Mi pasado está clasificado por cuestiones de seguridad operativa. Puede que la guerra haya terminado, pero cierta información permanece secreta. Me estás pidiendo que confíe en ti sin saber quién eres». Daniel se levantó y caminó hacia ella. Se movió lentamente, manteniendo sus manos visibles y sin mostrar un gesto amenazante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocarlo, se detuvo. «Te pido que me juzgues por quien soy ahora, por cómo te trato, por mis acciones, no por mi historia». «¿Y quién eres ahora?» «Estoy tratando de ser un buen esposo. Estoy tratando de ayudar a construir la paz. Estoy tratando de ser normal». La palabra normal se quedó estancada en la mente de Kaler. ¿Por qué lo expresaría de esa manera? Como si ser normal fuera algo por lo que tenía que trabajar en lugar de algo que simplemente era. Durante la semana siguiente, Kalira observó a Daniel con más atención. Ella notó patrones.
La seguridad de la estación le dio espacio cuando pasó caminando. Como las conversaciones se interrumpían cuando él entraba en las habitaciones. Las miradas que le dirigieron los funcionarios de la coalición cuando pensaron que nadie los estaba mirando. Tenían miedo. No estoy enojado ni odioso, sino genuinamente asustado. Una noche, ella siguió a Daniel cuando él salió de su habitación sin dar explicaciones. Fue a un bar en los niveles inferiores de la estación, un lugar peligroso donde se reunían las tripulaciones de los cargueros y los comerciantes. Kyra permaneció escondida y observó. Daniel se sentó en la barra junto a un grupo de capitanes de cargueros humanos. Lo saludaron cálidamente, le compraron bebidas y se rieron de sus chistes. Por primera vez desde que lo conoció, Daniel parecía relajado, feliz incluso. La conversación fluyó con facilidad. Hablaron sobre rutas de navegación, políticas de estaciones y puertos seguros. Entonces una de los capitanes, una mujer de cabello gris, mencionó a Próxima. La expresión de Daniel cambió. Durante exactamente 2 segundos, su rostro se volvió completamente frío y vacío. La sonrisa desapareció y algo más apareció en sus ojos, algo que hizo que la piel de Cira se tornara blanca con miedo instintivo. Toda la mesa quedó en silencio. El capitán se quedó mirando sus bebidas, de repente muy interesado en no mirar a Daniel. Entonces Daniel volvió a sonreír, cálido y amigablemente, y cambió de tema. Todos se rieron demasiado fuerte y bebieron demasiado rápido. El momento pasó, pero Kyra lo había visto. Ese breve vistazo de lo que vivía bajo el cuidadoso control de Daniel. Ella regresó a sus aposentos y esperó. Cuando Daniel llegó a casa horas después, la encontró sentada en la oscuridad. «¿Me seguiste?», dijo. «No es una pregunta». «Sí». «¿Viste lo que buscabas?». «No sé lo que vi». Daniel se sentó frente a ella. Con la tenue luz, sus rasgos eran difíciles de leer. «No soy un buen hombre, K. He hecho cosas de las que no puedo hablar. Cosas que te darían asco si lo supieras. Pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Tratando con todas mis fuerzas de dejar eso atrás y ser alguien mejor. ¿Por qué te tenía miedo aquella gente? Porque recuerdan quién era yo, qué era yo y qué eras tú». Daniel permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Yo era necesaria». Antes de que Kyra pudiera preguntar más, las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación. Las paredes temblaron. Explosiones distantes resonaron a través de la estructura. Daniel se puso de pie inmediatamente, y toda pretensión de informalidad desapareció. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Kyra se unió a él. Los barcos estaban atacando la estación. Pequeñas y rápidas embarcaciones que llevan las marcas de una facción de la coalición radical. El grupo que se opuso al Tratado de Paz. «Necesitamos llegar a las lanzaderas de evacuación», Cira dijo. Daniel meneó la cabeza lentamente. «No, no están tratando de destruir la estación. Mire su orientación». Él tenía razón. Los barcos disparaban con precisión, impactando secciones específicas. No se trató de un acto de violencia aleatoria. «Están buscando algo», dijo Daniel. «O alguien». Otra explosión más cerca esta vez. El barrio se sacudió con tanta fuerza que Kalira tuvo que agarrarse a la pared para mantener el equilibrio. Daniel no se movía con perfecta estabilidad. «Tenemos que irnos», insistió Kyra. «Sí». Daniel se volvió hacia ella. Sus ojos ahora eran diferentes, enfocados, agudos. «Quédate cerca de mí. No te vayas de mi lado pase lo que pase». «Daniel, ¿qué pasa?». «Creo que alguien acaba de cometer un terrible error». Se trasladaron al pasillo. Otros residentes estaban evacuando y corriendo hacia los refugios de emergencia. Daniel condujo a Kalira contra la corriente hacia lo más profundo de la estación. «¿A dónde vamos?». Ella exigió. «El centro de mando. Si se trata de un ataque organizado, atacarán objetivos clave. Necesitamos saber qué buscan».
Se movió a través del caos como lo había hecho antes, muchas veces antes. Sabía exactamente a dónde ir, qué pasillos tomar, cómo evitar las multitudes en pánico. Kalira siguió su mente corriendo. Este no era un coordinador de logística. Era alguien entrenado para el combate, para la crisis, para la guerra. ¿Con quién se había casado? Llegaron al centro de comando y lo encontraron sumido en el caos. Los oficiales gritaron órdenes. Avanzaron por pasillos dañados hacia la sección 7. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. El humo flotaba en el aire. Daniel se movió rápidamente pero con cuidado, revisando cada rincón antes de continuar. Kalira se quedó cerca, su mente daba vueltas con preguntas que no podía hacer mientras corrían a través del peligro. Un equipo de seguridad los recibió a mitad de camino. El líder, un guerrero Belcrán con 4 brazos y armadura pesada, se movió para bloquear su camino. Los civiles no pueden continuar, dijo el guerrero. Regresando a los refugios, Daniel se detuvo. Miró al guerrero con calma. Necesito llegar a la sección 7. Esa área está bloqueada. Estamos preparando un asalto. Harás que maten a los rehenes. Los disruptores cuánticos activarán los explosivos antes de que tu equipo llegue a la puerta. Eso no es asunto tuyo. Daniel sacó algo de su bolsillo. Una pequeña tarjeta negra con marcas plateadas. Él lo sostuvo en alto. El guerrero lo miró y sus 4 brazos cayeron a sus costados. Su postura agresiva se transformó en algo parecido a la sumisión. Categoría Omega, susurró el guerrero. No lo sabía. Adelante. Mantendremos la posición. Daniel guardó la tarjeta en el bolsillo y siguió caminando. Kira corrió tras él, mientras su mente gritaba preguntas. Categoría Omega. Ella nunca había escuchado esa designación, pero hizo que un guerrero entrenado se hiciera a un lado inmediatamente. ¿Qué fue eso? Ella exigió. ¿Autorización? Dijo Daniel. Liquidación antigua. Esperaba no tener que usarlo nunca más. Llegaron a la sección 7. La puerta estaba sellada, dañada por el asalto inicial. A través de la pequeña ventana, Kalira podía ver movimiento en el interior. Los rehenes estaban sentados en el suelo, rodeados de militantes armados. Los atacantes no llevaban marcas de identificación, pero sus armas y tácticas hablaban de entrenamiento militar. Daniel estudió la escena a través de la ventana. Su expresión era neutral, pero Kira sintió algo a través de su vínculo. Una presencia como el calor que se acumula detrás de una presa, como la presión que aumenta en un recipiente sellado. Puedo detenerlos, dijo Daniel en voz baja. Pero si lo hago, verás lo que soy. Entenderás por qué la gente tiene miedo y no podrás dejar de verlo. La gente morirá si no hacemos nada. Sí. Luego haz lo que tengas que hacer. Daniel se giró para mirarla. Por un momento, sus ojos cansados mostraron algo parecido a la gratitud. Cuando entre, quédate en la puerta. No te acerques más. No intentes ayudar. Solo mira. Y después si quieres irte lo entenderé. No me voy. Podrías cambiar de opinión. Daniel colocó su mano sobre el panel de la puerta. La cerradura estaba dañada, pero él hizo algo. Sus dedos se movían siguiendo un patrón que Sira no reconoció. La puerta se abrió. Él entró caminando. Los militantes reaccionaron inmediatamente. Las armas aparecieron y apuntaron hacia Daniel. El líder, un hombre corpulento, gritó una advertencia: «Deténganse o detonaremos los explosivos». Daniel siguió caminando lentamente, con las manos a los costados, sin mostrar gesto amenazante. Pero había algo en la forma en que se movía ahora. Algo depredador. Ocurre algo. Deberían irse, dijo Daniel. Su voz era tranquila, pero se oyó con facilidad por toda la habitación. Tomen sus naves y váyanse. Nadie ha muerto todavía. Aún puede salir airoso de esto, rió el líder de Elter. Un humano desarmado cree que puede detenernos. Arrodíllate o dispararé.
Te estoy dando una oportunidad, dijo Daniel. Estoy tratando de ser mejor de lo que era. Pero si me obligas, haré lo que estoy entrenado para hacer, y no sobrevivirás. El líder apuntó su arma al pecho de Daniel. Última advertencia, Daniel suspiró. Fue un sonido de profundo arrepentimiento, profunda tristeza. Entonces todo cambió. El aire alrededor de Daniel comenzó a brillar. La temperatura en la habitación bajó repentinamente, luego subió. Kaler sintió que la realidad misma se retorcía, como una tela que se estira de maneras que no estaba destinada a doblarse. Los ojos de Daniel cambiaron. Comenzaron a brillar débilmente. Una luz que venía de adentro. No fuego, no energía. Algo más. Algo que hizo que el instinto de Kale gritara que corriera. El líder Eltari disparó. La descarga del arma iluminó la habitación. El disparo debería haber matado a Daniel instantáneamente. En cambio, el rayo de energía se disolvió a 3 pies del cuerpo de Daniel. Simplemente dejó de existir como si la realidad hubiera decidido que el disparo nunca ocurrió. Daniel se movió. Cruzó la distancia hacia el militante más cercano en menos de un segundo. Tocó el hombro del militante suavemente, casi amablemente. El militante se desplomó. Muerto. Sin heridas, sin marcas. Su cuerpo simplemente dejó de funcionar como si hubiera olvidado cómo estar vivo. La habitación se sumió en el caos. Los militantes dispararon. 20 armas se descargaron a la vez, llenando el aire de energía y proyectiles. Ninguno tocó a Daniel. Los disparos se disolvieron, se redirigieron o simplemente se desvanecieron. Se movió a través del ataque como si caminara bajo la lluvia, intacto e imparable. Tocó a otro militante, luego a otro. Cada uno cayó sin hacer ruido, sin dolor, sin forcejear. Simplemente se detuvieron. Los rehenes gritaron e intentaron correr, pero los explosivos los mantuvieron atrapados. Daniel se movió entre ellos con cuidado, sin dejar que el fuego de los militantes pusiera en peligro a los prisioneros. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sira se quedó paralizada en la puerta. Observó a su esposo, su gentil y complaciente esposo, matar con solo el tacto. Sintió que la presencia se hacía más fuerte a través de su vínculo. Ese ardor dentro de él se liberó y fue terrible. El aire alrededor de Daniel se onduló como olas de calor. El espacio mismo parecía incierto cerca de él, doblándose y deformándose. El Centauri de Kira. Los sentidos lo interpretaron como colores que no deberían existir. Sonido sin origen. Temperatura sin calor. El líder Eltari fue el último en pie. Soltó su arma y retrocedió hacia la pared, sin ninguna bravuconería. Sus escamas estaban blancas de terror. ¿Qué eres?, susurró. Daniel se detuvo. El brillo de sus ojos se desvaneció ligeramente. Cuando habló, su voz sonaba infinitamente cansada. Soy lo que sucede cuando presionas demasiado a los humanos. Soy en lo que nos convertimos cuando tenemos que hacerlo. Tocó el hombro del líder. El Elari cayó como los demás. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos de los rehenes. Daniel estaba de pie en el centro de 19 cuerpos, ninguno mostraba señales de lesión. Podrían haber estado durmiendo, pero nunca despertarían. El brillo se desvaneció de los ojos de Daniel. El brillo en el aire a su alrededor se disipó. Se tambaleó ligeramente, luego se contuvo. Cuando se giró para mirar a Kaer, tenía la cara húmeda de lágrimas. «Sáquenlos», dijo. «Los rehenes. Llévalos a un lugar seguro». Siaarei no podía hablar. Su piel destellaba con todos los colores del espectro Centauri, incapaz de concentrarse en una sola emoción. Daniel salió de la habitación junto a ella. Sus pasos eran vacilantes. Se movía como alguien que cargaba con un gran peso. Al pasar, Kalira sintió un calor que irradiaba de él, incómodo y extraño. Los equipos de seguridad entraron corriendo. Revisaron los cuerpos,
aseguraron a los rehenes, desactivaron los explosivos. Cira siguió a Daniel un día después. Lo encontró en un pasillo vacío, sentado contra la pared. Parecía pequeño, humano, destrozado. Siento que hayas visto eso, dijo sin mirarla. Intenté ser normal. Lo intenté muy duro. K se sentó a su lado. Su voz tembló cuando habló. ¿Qué vas a? ¿Quieres la respuesta técnica o la simple? Ambos. Daniel respiró hondo. Durante la guerra, la humanidad estaba perdiendo gravemente. Estábamos superados en número y en armamento, y nos estábamos quedando sin colonias para evacuar. Entonces empezamos a buscar cualquier ventaja. ¿Cualquier arma? Hizo una pausa. Sus manos temblaban. Descubrimos algo. La conciencia humana funciona de manera diferente a la de otras especies. Tus pensamientos están localizados y contenidos en tu cerebro. Los nuestros existen parcialmente en estados cuánticos. La mayoría de las veces no significa nada. Pero con entrenamiento, con aumento, con sacrificio, algunos humanos pueden aprender a utilizarlo como arma. Convierte tu conciencia en un arma. Podemos hacer que la realidad sea incierta. Podemos propagar el caos de forma controlada. Cuando lo dejo salir, cuando realmente lo uso, todo a mi alrededor se vuelve inestable. Las partículas olvidan en qué estado se supone que deberían estar. Los enlaces moleculares se convierten en sugerencias. Los sistemas nerviosos dejan de funcionar porque de repente no están seguros de si existen. Finalmente la miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre y exhaustos. Lo llamamos ardor porque se siente como si ardiera desde adentro hacia afuera. Como si tu alma estuviera en llamas. ¿Cuántos sois ahí? Éramos 7 los que sobrevivimos al programa. Los demás murieron o se volvieron locos. Terminamos la guerra. Ni flotas, ni negociaciones. 7 personas que podrían entrar en los bastiones de la coalición y hacer que miles de soldados simplemente dejen de existir. La mente de Kira luchaba por procesar esto. Próxima. Sí, próxima. Entré solo en esa fortaleza. 3.000 soldados de la coalición. Me quemé. Lo dejé salir todo. Y cuando terminé, todos estaban muertos. Y me olvidé de mi propio nombre durante 3 días. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Hicimos un trato después de que terminó la guerra. Nosotros 7. Nos jubilaríamos. Intentaríamos curarnos. Intentaríamos volver a ser humanos en lugar de armas. Por eso acepté este matrimonio. Quería pruebas de que podía ser normal. Que pudiera construir algo en lugar de destruir lo demás. Los otros 6. ¿Tienen la misma habilidad? Sí. Todos somos categoría Omega. Todos estamos rotos de la misma manera. Ser se sentó en silencio. Cada suposición que había hecho sobre Daniel, sobre este matrimonio, sobre todo, había sido errónea. Ella no se había casado con un simple ser humano. Se había casado con algo que violaba las reglas fundamentales de la realidad. Las alarmas de la estación comenzaron a sonar nuevamente. Esta vez, tonos diferentes, no advertencias de ataques, sino emergencias médicas. La instalación médica era una nave llamada Geraisen, estacionada en el espacio profundo, lejos de las rutas comerciales. Era pequeño, diseñado para la privacidad más que para la capacidad. Cuando Kara caminaba por sus pasillos, pasaba por habitaciones donde otros pacientes se recuperaban. Otra categoría humanos Omega. Daniel llevaba 9 días inconsciente. Los médicos explicaron que el uso de la quemadura les causó daños a nivel molecular. Sus células olvidaron cómo repararse adecuadamente. Sus sistemas nerviosos se volvieron temporalmente inestables. Cuanto más quemaban, peor el daño. Al final, se quemarían demasiadas veces y sus cuerpos simplemente dejarían de funcionar. ¿Cuánto tiempo tienen? Kalira había preguntado. La médica jefa, una mujer llamada Patricia Cole, parecía triste. No lo sabemos. Años, quizás décadas,
si dejan de usarlo por completo. Pero los individuos de la categoría omega parecen atraer las crisis. Alguien siempre los necesita, y son demasiado buenos de corazón como para negarse. Sira pasó sus días al lado de la cama de Daniel. Ella aprovechó el tiempo para aprender sobre los demás. Clare Martínez estaba en la habitación de al lado. Ella estaba despierta recuperándose de una quemadura hace 3 meses. Kira se presentó y Clare la recibió con una sonrisa cansada. «Eres la esposa de Daniel», dijo Clare. «Habló de ti antes de Harmony Sech. Él estaba intentando con todas sus fuerzas ser normal para ti. Me dijo lo que eres y lo que puedes hacer». La expresión de Clare se volvió cautelosa y te quedaste. «Me comprometí». Los compromisos se pueden romper, especialmente cuando descubres que tu marido es un monstruo. Kira se sentó en la silla al lado de la cama de Clare. ¿Eres un monstruo? Clare se rió amargamente. Yo era maestra de escuela, 3er grado. Enseñé a niños de 8 años a leer y hacer matemáticas básicas. Luego llegó la guerra a nuestra colonia y me ofrecí como voluntario para el programa porque quería que mis estudiantes estuvieran seguros. Ella levantó las manos y las miró fijamente. Estas manos se utilizan para ayudar a los niños a atarse los zapatos. Ahora han matado a miles. Me quemé 3 veces durante la guerra. Cada vez que veía a gente dejar de existir por mi culpa, sentía cada una de sus muertes. ¿Por qué continuaste? Porque si no lo hiciera, morirían más niños. Arderían más escuelas. Entonces me convertí en el monstruo para que ellos no tuvieran que hacerlo. Durante los siguientes días, Kira conoció a los demás. Jacob Flynn, que había sido músico, utilizaba constantemente el humor, bromas y risas que nunca llegaban a sus ojos. Le dijo a Kalira que no había dormido bien en 3 años porque tenía miedo de lo que pudiera hacer mientras soñaba. Lisa Grant, quien habló en susurros. Ella explicó que una vez, cuando estaba enojada, gritó y todo en un radio de 50 pies simplemente desapareció. Edificios, gente y suelo desaparecieron. Ahora tenía miedo de levantar la voz. Kevin Chen, que había sido trabajador de la construcción. Él construyó cosas, dijo, construyó casas, escuelas y parques. Luego se convirtió en algo que destruyó. La contradicción lo perseguía. Na Álvarez, que lloraba fácilmente. Ella le dijo a Kale que se ofreció como voluntaria porque su hija estaba enferma y el ejército le prometió la mejor atención médica si se unía al programa. Su hija ahora estaba sana, pero Na no había podido abrazarla en 5 años. Demasiado miedo de quemarse accidentalmente mientras estaban emocionados. Y Peter Hall, el mayor de ellos, que casi no hablaba ya. Los demás pacientes dijeron que se había quemado 7 veces, más que nadie. Partes de su mente fueron dañadas sin posibilidad de reparación. Todavía podía luchar, todavía arder si era necesario, pero estaba olvidando cómo ser Peter Hall. 7 personas que habían sido normales. 7 personas que se ofrecieron como voluntarias para salvar a otros. 7 personas que nunca volverían a ser normales. Sira se sentó con ellos, escuchó sus historias y comenzó a comprender. No eran monstruos. Eran héroes rotos que odiaban en lo que se habían convertido. El día 13, Daniel se despertó. Ser estaba leyendo junto a su cama cuando abrió los ojos. Él miró a su alrededor confundido, luego la vio y se relajó un poco. «Todavía estás aquí», dijo. Su voz estaba áspera por la falta de uso. «¿Dónde más estaría? En cualquier lugar menos cerca de mí». Intentó sentarse, hizo una mueca y volvió a recostarse. «Alguien más resultó herido cuando lo usé». «No, salvaste a 47 rehenes. Todos sobrevivieron». Daniel cerró los ojos. Las lágrimas se filtraron por las esquinas. «Bien, eso es bueno». Kira tomó su mano. Estaba cálido, pero no quemaba como antes. El médico dijo que te recuperarás, pero necesitas descansar. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 13 días. Eso es malo. Cada vez es peor. Él la miró seriamente.
Kerr, tienes que irte. Esta es mi vida. Emergencia tras emergencia. Usar la quemadura porque alguien tiene que hacerlo. No puedo pedirte que compartas esto. No estás preguntando. Yo estoy eligiendo, ¿por qué? Esto no fue lo que acordaste. Este no era el trato. Siarei pensó detenidamente su respuesta. Acepté casarme con un humano por la paz. Creí entender lo que eso significaba. Me equivoqué. Pero estoy empezando a entender ahora. ¿Entender qué? Que los humanos somos más complicados de lo que creía. Esa fuerza no es cuestión de poder. Se trata de llevar cargas imposibles y seguir siendo amable de todos modos. Mataste a esos militantes y lloraste mientras lo hacías. Eso no es monstruoso. Eso es desgarrador. Daniel la miró fijamente. No merezco tu compasión. Quizás no, pero lo tienes de todos modos. Él le apretó la mano débilmente. Voy a hacerte daño. Quizás no físicamente, pero esta vida, lo que soy, te va a causar dolor. Entonces sufriremos juntos. No me voy, Daniel. Por primera vez desde que lo conoció, Daniel sonrió genuinamente. Transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, menos agobiado. Está bien, dijo en voz baja. Bueno. Hablaron durante horas. Daniel explicó más sobre la quemadura, sobre cómo se sintió, sobre el entrenamiento que soportaron. El programa había sido experimental, desesperado. La mayoría de los sujetos murieron durante el primer mes. Los que sobrevivieron enfrentaron meses de agonía mientras su conciencia se expandía a la fuerza. Enseñó a interactuar con campos cuánticos. Gritamos, dijo Daniel. Todos nosotros. Durante días, gritamos. No podíamos recordar nuestros nombres, no podíamos recordar ser humanos. Éramos simplemente conciencia extendida a través de infinitas posibilidades, ardiendo y ardiendo y ardiendo. ¿Cómo sobreviviste? Nos aferramos a algo. Un recuerdo, una persona, un motivo para volver. Él la miró. Me aferré a la cara de mi hermana. Ella tenía 12 años cuando me fui al programa. Me concentré en recordar su sonrisa, su risa. Eso fue lo que me hizo volver a ser Daniel. ¿Verdad? En lugar de simplemente quemar el caos. ¿Dónde está ella ahora? Segura, casada, tiene 2 hijos. Ella no sabe en qué me convertí. Quiero que siga así. Pasaron los días. Daniel se hizo más fuerte. Podía caminar por los pasillos, comer comida normal, sonreír sin que pareciera esfuerzo. Kira se quedó con él, aprendiendo más sobre la humanidad a través de los ojos de sus defensores más dañados. Entonces llegó la noticia. Patricia Cole convocó una reunión. Los 7 humanos de la categoría Omega se reunieron en la sala común de la Bahía Médica junto con varios oficiales militares humanos. Sira asistió porque Daniel se lo pidió. La oficial superior, una mujer llamada Ellen Foster, parecía sombría. Tenemos una situación. La facción radical que atacó Harmonis Edge no había terminado. Han tomado el control de 3 mundos coloniales. 20 millones de civiles se encuentran tomados como rehenes. La habitación quedó en silencio. Exigen la entrega completa del territorio humano a la coalición. Si nos negamos, ejecutarán a todos. Nos han dado 72 horas. Jacob utilizó su humor habitual. Y las fuerzas convencionales no pueden controlarlo. Están demasiado atrincherados. Cualquier ataque provocará un gran número de víctimas civiles y millones de muertos. Los humanos Omega de 7 categorías se miraron entre sí. Todos sabían lo que venía. Na habló con su voz tranquila. ¿Quieres que ardamos otra vez? No te estamos dando órdenes. Estamos preguntando, pero debemos ser honestos. Ustedes son los únicos que pueden salvar a esa gente. Clare se rió sin humor. Hicimos un trato. Después de la guerra, estábamos acabados. Pagamos nuestro precio. Lo sé. Y si dices que no, lo respetaremos. Probaremos opciones convencionales, pero probablemente morirán 20 millones de personas. El silencio se prolongó.
El que llamó observó las 7 caras y vio el conflicto que había allí. Habían sufrido bastante, habían hecho bastante, pero en el fondo eran buenas personas. Y la gente buena no podía ignorar 20 millones de muertes. Daniel se puso de pie lentamente. Si hacemos esto, si volvemos a quemarnos, será la última vez. Después de esto, la humanidad nunca más nos preguntará. Somos libres. Ellen Foster asintió. Tienes mi palabra. Una última misión y luego serás dado de baja definitivamente. Pensiones completas, asistencia médica completa y libertad absoluta. Todos nosotros 7. Daniel miró a los demás. Decidimos juntos. Uno por uno, asintieron. Incluso Peter, que apenas entendía, asintió. Clare se secó los ojos. Una vez más. Entonces hemos terminado. Jacob hizo un chiste flojo. Siempre quise salir con una explosión. Lisa susurró. Para ellos. Por los civiles, Kevin suspiró. Odio esto. No dijo en voz baja. Mi hija estará a salvo. Eso es suficiente. Peter simplemente asintió otra vez. Daniel miró a Ellen. Lo haremos, pero lo haremos a nuestra manera. Sin interferencias, sin supervisión. Usted nos deja, nosotros nos encargamos, usted nos extrae. Ese es el trato. Acordado. Daniel se volvió hacia Sira. Su expresión era de disculpa. Deberías quedarte aquí. No necesitas ver esto. Caler se puso de pie. Voy contigo, Sira. Esto va a ser malo. Realmente malo. Los 7 ardemos a la vez. Va a ser peor que todo lo que viste en Harmony's Edge. Lo sé. Todavía estoy viniendo. Si ardes quiero entenderlo. Todo ello. Daniel estudió su rostro y luego asintió. Entonces quédate cerca. Y Kira, después de esto, si quieres irte, no te culparé. No lucharé contra ello. Al vernos a los 7 arder, cambiará la forma en que nos ven. Probablemente para siempre. Entiendo. Ellen Foster se puso de pie. Nos mudamos en 48 horas. Aprovechemos el tiempo para prepararnos y agradecerles a todos. La humanidad te debe todo. La estación de la fortaleza se llamaba Terminus Sold. Fue construido dentro de un asteroide masivo rodeado de naves militantes armadas a toda capacidad. 20 millones de rehenes fueron retenidos en distintas secciones preparadas con explosivos que detonarían a la primera señal de asalto. La nave furtiva se acercó en silencio. Dentro de la categoría 7 los humanos Omega estaban preparados. Kalira los observó mientras se ponían equipos de verificación de armadura ligera y hablaban en voz baja entre ellos. Parecían humanos, frágiles, pequeños. Ahora ella lo sabía mejor. Daniel acudió a ella antes de que se desplegaran. Él tomó sus manos entre las suyas. Última oportunidad para permanecer en el barco. No, eres terco. Aprendí de mi marido. Sonrió brevemente y luego se puso serio. Cuando ardamos juntos los 7 a la vez, la realidad se va a derrumbar. Verás cosas que no pueden existir. Siente cosas que no tienen sentido. Tus sentidos Centauri son más sensibles que los humanos. Va a ser abrumador. Me las arreglaré. Quédate detrás de los soldados humanos. Tienen protección limitada. Y Kira, si olvido a quien busco, si no te reconozco, simplemente sigue hablando. Sigue recordándomelo. Con el tiempo volveré. Prometo. Atracaron en un puerto de mantenimiento. El equipo de fuerzas especiales se movió primero, despejando un camino. Los 7 lo siguieron, moviéndose juntos. Kilra se quedó con los soldados, observando a los 7 caminar hacia adelante como si lo hubieran hecho 1000 veces, porque así era. El interior de la fortaleza era industrial, de metal frío y luces duras. Las alarmas sonaron. Los militantes se apresuraron a interceptarlo. Las fuerzas especiales los atacaron y ganaron tiempo. Los humanos Omega de 7 categorías pasaron junto a la pelea como si no existiera. Su atención se centraba en la cámara central, donde esperaba el liderazgo de la facción.
Entonces todo salió mal. Los militantes activaron algo. Un dispositivo masivo en el núcleo de la fortaleza zumbando con energía. Daniel se detuvo y los demás se detuvieron con él. ¿Qué es eso? Clare le preguntó a Kevin, quien entendía. Las máquinas palidecieron. Resonador cuántico. Van a interrumpir nuestra conexión con el campo. Volver nuestras habilidades contra nosotros mismos. El dispositivo se activó. Una ola de energía pulsó hacia afuera. Los humanos Omega de 7 categorías gritaron. Cira lo sintió a través del vínculo con Daniel. Su conciencia se abrió a la fuerza, desgarrándose más de lo que debería. Ella jadeó y cayó de rodillas, abrumada por la retroalimentación. Alrededor de las 7, la realidad comenzó a fracturarse. El aire se dividió en imágenes superpuestas. El suelo se volvió incierto, oscilando entre sólido y no sólido. La temperatura subió y bajó aleatoriamente. Los soldados retrocedieron aterrorizados. Uno de ellos agarró a K y la puso a cubierto. A través del caos, K vio arder a los 7. No metafóricamente, ardían con una luz que venía de la nada y que no iluminaba nada que doliera mirar. El espacio a su alrededor se deformó y se retorció, pero no perdieron el control. La voz de Daniel cortó los gritos. Juntos, únanse. Úsalo. Los 7 se movieron uno hacia el otro. Se tomaron de las manos y formaron un círculo. El ardor se intensificó. La luz se hizo más brillante. El aire mismo empezó a rasgarse como papel. Kira sintió a Daniel a través del vínculo. Sentí que él se acercaba a los demás. Sintieron que sus conciencias se fusionaban en los bordes. 7 individuos convirtiéndose en una red ardiente de caos cuántico. El efecto fue inmediato y terrible. Todas las armas de la fortaleza dejaron de funcionar. Los enlaces moleculares que los mantenían unidos se volvieron inciertos y las armas simplemente se desintegraron en sus átomos componentes. El sistema nervioso de cada soldado militante se apagó simultáneamente. No murieron. Se quedaron dormidos. Sus cerebros fueron editados suavemente hasta quedar inconscientes. Miles de personas duermen tranquilamente en medio de la guerra. Los explosivos se volvieron inertes. Los químicos volátiles del interior olvidaron que debían ser explosivos y se convirtieron en compuestos inofensivos. Los rehenes, dispersos en docenas de cámaras, se encontraron repentinamente parados en la bahía de atraque. Los habían trasladado a través de paredes sólidas, los habían trasladado cuánticamente de un lugar a otro sin experimentar el viaje. Todo esto ocurrió en 30 segundos. Cira observó a través del vínculo empático, experimentando una fracción de lo que experimentó Daniel. Sintió que la conciencia se expandía más allá de cualquier punto, extendiéndose a través de infinitas posibilidades. Ella sintió que la realidad se doblaba. Vi los hilos que mantenían unida la existencia. Observé cómo esos hilos se tiraban suavemente para crear nuevos resultados. Fue hermoso. Fue horrible. Fue lo más profundo que jamás experimentaría. Luego se detuvo. La quema se desvaneció. La luz se apagó. Los humanos Omega de 7 categorías colapsaron. Los equipos médicos acudieron rápidamente al lugar. Kira corrió hacia Daniel. Estaba inconsciente, apenas respiraba, su piel fría a pesar del calor que había irradiado momentos antes. «Llévenlos al médico», gritó alguien. Ahora los subían a las lanzaderas. La evacuación era un caos, pero un caos organizado. 20 millones de rehenes estaban siendo rescatados. Las fuerzas militantes dormían tranquilamente. No hubo bajas ni muertos, pero los 7 humanos de categoría Omega morían. 3 meses después, Kira estaba sentada en un jardín en la Tierra. Césped real, árboles reales, luz solar real. El centro médico había dado de alta a Daniel hacía 2 semanas. Había sobrevivido, pero apenas. Lo mismo hicieron los demás. El ardor desapareció de ellos por completo. Lo habían agotado todo en ese despliegue final. Quemaron hasta el último ápice de su capacidad.
Los escáneres médicos mostraron que sus firmas cuánticas se habían normalizado. Ahora eran simplemente humanos, normales, impotentes, libres. Daniel caminó hacia ella lentamente. Todavía se cansaba fácilmente, todavía necesitaba descansar con frecuencia, pero estaba mejorando. Todos lo eran. Él se sentó a su lado en el banco. Hermoso día. Sí. Sigo esperando sentirme diferente. Como si algo debiera sentirse mal sin el ardor. Pero no es así. Simplemente se siente tranquilo. Es bastante bueno. El silencio es maravilloso. Él tomó su mano. Sigo pensando en los rehenes. 20 millones de personas vivas porque nos quemamos una última vez. Ayuda a saber que los salvamos. ¿Te arrepientes? ¿Algo de eso? Daniel pensó durante un largo rato. Lamento lo que me convertí, en lo que todos nos convertimos. Pero no me arrepiento de haber salvado a la gente. Si tuviera que elegir de nuevo, sabiendo el coste, creo que seguiría ofreciéndome como voluntario. Eso es muy humano de tu parte. ¿Lo es? Sí. Sacrificarse por los demás incluso cuando eso te destruya. Es una tontería, es noble y es desgarrador. Muy humano. Daniel sonrió. Los demás también lo están haciendo mejor. Clare está hablando nuevamente sobre la enseñanza. Jacob grabó un álbum. Lisa está trabajando con sobrevivientes de trauma. Nos estamos curando. ¿Y nosotros? ¿Nos estamos curando? Creo que sí. Él la miró seriamente. Te amo. No sé cuándo ocurrió, pero ocurrió. Se suponía que esto sería político, pero en algún momento del camino se volvió real. La piel de Ser se volvió dorada. El color Centauri del afecto profundo. Yo también te amo. Mi marido que ardía como una estrella. Ex-estrella. Ahora solo un hombre. Solo un hombre es más que suficiente. Se sentaron en un cómodo silencio observando el jardín. A lo lejos caminaban otras personas. Veteranos, civiles, familias, gente normal viviendo vidas normales. 6 meses después. Hubo una ceremonia. Los 7 humanos de la antigua categoría Omega fueron honrados, no con medallas militares, sino con premios civiles por servicio humanitario. Daniel dio un breve discurso. Su voz era fuerte y clara. Se nos pidieron que fuéramos armas. Dijimos que sí porque amábamos a nuestra gente lo suficiente como para romper con nosotros mismos, pero seguimos siendo humanos. Incluso cuando ardíamos, intentábamos seguir siendo humanos. Ahora, estamos aprendiendo nuevamente lo que eso significa. El público se puso de pie y aplaudió. La especie humana y la especie de coalición juntas, unidas en gratitud. Después, Kira y Daniel caminaron por las calles. La tierra era hermosa, extraña y vibrante de una manera que los mundos de coalición no lo eran. El hogar de la humanidad era caótico, ruidoso y lleno de vida. Daniel dejó de caminar de repente. Su mano se dirigió al estómago de Sira. ¿Estás bien? ¿Estás cansado últimamente? Estoy bien. Mejor que bien. Había recibido los resultados de la prueba esa mañana. Estoy embarazada. Daniel la miró fijamente. Eso no es posible. El embarazo entre especies cruzadas entre humanos y Centauri no debería funcionar. La genética es demasiado diferente. Al parecer la realidad no está de acuerdo. Los médicos creen que podrían ser efectos residuales de sus habilidades cuánticas. Pasaste tanto tiempo haciendo que la realidad sea incierta que todavía sigue cediendo ante ti en pequeñas medidas. Daniel se rió. Fue un sonido de pura alegría. Vamos a tener un bebé. Somos. ¿Crees que serán como los que pude quemar? No sé. Pero si lo son, les enseñaremos que primero son personas. Ese poder es algo que llevan, no algo que son. Daniel la atrajo hacia sí. Estaba tan perdido. Durante mucho tiempo me olvidé de ser otra cosa que un arma. Me ayudaste a recordar. Te ayudaste a ti mismo. Yo solo me quedé. Te quedaste cuando todos los demás habrían huido. Eso es todo. Caminaron juntos a casa.
Dos personas de mundos diferentes construyendo algo nuevo. Detrás de ellos, el sol se ponía sobre la tierra, pintando el cielo con colores que Kara todavía estaba aprendiendo a nombrar. Un año después, nació su hija. La llamaron Esperanza. Ella tenía el cabello castaño de su padre y la piel plateada de su madre. Ella estaba sana y fuerte y perfectamente normal hasta que tuvo 6 meses y se rió, y el aire alrededor de su cuna brilló brevemente con una luz imposible. Daniel y Kira se miraron el uno al otro. Pensaron en el ardor, en el coste, en el dolor. Pensaron en su hija, inocente y sin saber lo que podía llevar dentro. Le enseñaremos a controlarse. K dijo, le enseñaremos que, ante todo, es una persona. Que el poder es una responsabilidad, no una identidad. Nos aseguraremos de que nunca tenga que usarlo, que nunca tenga que sacrificarse por los demás. Y si decide hacerlo de todos modos, Daniel miró a su hija, que dormía plácidamente, sin darse cuenta del caos potencial que albergaba. Entonces la apoyaremos porque eso es lo que hacen los padres. Nos aseguraremos de que ella sepa que siempre tiene una opción. Que ser poderoso no significa ser un arma. La Esperanza creció sana y salva. Aprendió sobre el pasado de su padre, sobre lo que había sido y lo que había sacrificado. Aprendió sobre el coraje de su madre al quedarse cuando todo le decía que corriera. Cuando ella era